Importancia de la gestión técnico-científica en la actuación defensoría. Diré vos, verga, mami, ¿hasta cuando yo escucho tu... Buenos días, estimados participantes, un gusto saludarles. Espero que se encuentren muy bien. Buenos días para todos. Bienvenidos a esta actividad. Bueno, una actividad importante para el día de hoy. Pero antes de comenzar, debemos eh, indicar y agradecer a nuestro Defensor Público Nacional la presencia, la oportunidad, el espacio que siempre nos brinda para poder compartir con nuestros defensores públicos y con el público en general la información útil en materia científica. También a la doctora Rosimar González, directora de la Escuela Nacional de la Defensa Pública, por los espacios que siempre nos brinda para llegar al conocimiento científico y llevarlo a nivel nacional, impartir toda esta información. Y la doctora Ingrid Sánchez, nuestra directora nacional de la Dirección Nacional de Técnico Pericial, la cual vamos a conversar un poco el día de hoy. Vamos a revelar esta importancia de la gestión técnico-científica en la actuación defensoril. Vamos a vincularnos un poco en el día de hoy cómo esta parte jurídica se asocia, se engrana específicamente con la actividad de los técnicos en la Dirección Nacional de Apoyo Técnico Pericial. Importante, preguntas que se generen durante la clase, podemos dejarlas al final para contestarlas. Pueden ir formulando sus preguntas, dejan en el mensajería y poco a poco, posterior a eso, vamos contestando las preguntas. Durante la clase de hoy vamos a enfocar mucho en ámbitos técnicos, vamos a hablar mucho sobre la importancia, la multidisciplinaridad que existe en estas actividades científicas y vamos a alcanzar y les voy a mostrar también algunos logros importantes de nuestra dirección nacional que con mucho orgullo podemos plasmarlos el día de hoy, ¿ok? Entonces, sean todos bienvenidos nuevamente y vamos a comenzar. Muy bien. Para las personas que están conectadas a nuestro sistema en este momento, para esta clase, debemos entender varios conceptos importantes sobre el sistema, ¿no? Sobre nuestro sistema que nos engrana actualmente, que estamos conformando actualmente. Debemos entender para las personas que están fuera del área del conocimiento de lo que es la defensa pública, tenemos que explicarles entonces que es un órgano del sistema de justicia, ¿ok? Cuyo propósito fundamental es garantizar la tutela judicial efectiva del derecho. Tenemos que entender que Venezuela es pionera en esos fenómenos, sobre todo donde los defensores públicos participan integralmente en velar y garantizar esa tutela efectiva. ¿Qué actividades presta entonces la defensa pública? Bueno, atención directa, asesorías, asistencias, representaciones legales eficientes, eficaces y de manera gratuita. Es importante eso que se deje bien señalado.
¿A cuáles personas? A todas aquellas que requieran ese apoyo por parte de la público y que lo soliciten siempre y cuando no se mantenga en estos procesos de instancia donde el defensor público tenga su alcance. Mediante las defensoras y defensores públicos como tal, que son protagonistas en esta institución y en distintos ámbitos de su competencia jurídica, como asimismo lo plantea el derecho. Se especializan en diferentes áreas de- Entonces tenemos dentro de la estructura de la defensa pública la Dirección de Apoyo Técnico Pericial. Se lee muy fácil, ¿no? La Dirección Nacional de Apoyo Técnico Pericial. Sin embargo, detrás de todo esto hay un tejido de seres humanos especializados trabajando arduamente para contribuir de manera técnica y muy específica en alcanzar objetivos que se plantee el defensor público, principalmente como nuestro sustrato en este trabajo. Entonces, tenemos que entender que esta Dirección Nacional de Apoyo Técnico Especial es una dependencia administrativa del nivel operativo de la defensa pública, y como objeto el acompañamiento científico. Importantísimo ese pequeña aclaratoria, el acompañamiento científico y forense a los defensores públicos y defensoras públicas a nivel nacional o a escala nacional en diferentes materias de su competencia. Hemos tenido bastantes solicitudes, ya vamos poco a poco adentrándonos en esa área. ¿Ok? ¿Cuál es entonces digamos, el objetivo, el espíritu de concentrar un grupo de expertos en esta dirección? Pues bueno, brindar asesoría. Y se dice también muy fácil la asesoría, pero ya van a ver durante el transcurso del desempeño de esta clase cómo hemos desarrollado y modificado y hemos avanzado muchísimo en brindar una asesoría eficiente. Ya van a ver cómo se ha logrado eso. Además, como elementos podemos nosotros incorporar lo que son los informes, el peritaje, porque además de asesores, hay un grupo de expertos en esta dirección que levanta, que prepara y se acopla a lo estructurado en el Código Orgánico Procesal Penal en materia de dictámenes periciales. ¿Ok? También vamos a ir analizando poco a poco cómo se hace eso. Vamos a hablar también, van a escuchar términos como consultorías técnicas, ¿ok? Específicamente en materia de investigaciones criminales, criminalística, especialistas en criminalística que hacen vida como apoyo a los defensores públicos, un área de la ciencia forense que también brinda un apoyo específico a esas dudas que los defensores públicos se plantean durante el desarrollo del caso, de la investigación. ¿Ok? Tenemos la oportunidad también de contar con expertos en identificación genética que van a realizar los acompañamientos específicos y también allá van a ver cómo se realiza eso. Y especialmente también contamos con un grupo de expertos en materia agraria. Estos expertos en materia agraria, digamos, con su especialización en territorio, pues van a brindar un soporte técnico, un soporte científico a esas demandas o esas solicitudes que los defensores públicos tengan en esas circunstancias específicas. Y además, evidentemente, todas aquellas áreas del quehacer científico que se puedan ir desarrollando y que se puedan ir ampliando. Entonces, vamos a entrar en materia específicamente, hablando entonces de esas áreas de apoyo científico. ¿Qué tenemos ahí? ¿De qué estamos hablando cuando conversamos de un apoyo científico? Bueno, cómo se estructura en este espacio, vemos que eh, hay diferentes elementos que van conjugando lo que es un apoyo técnico, ¿ok? Diferentes especialidades, conocimientos, experiencias, en la cual cada experto, cada funcionario, cada profesional del área va a incorporar su experticia, sus conocimientos y sus capacitaciones para mejorar la actividad que el defensor público vaya teniendo en ese momento y aclarando aquellas dudas que el abogado vaya presentando durante los procesos. Entonces, áreas importantísimas como la lofoscopía, importantísima específicamente también en un área de peritaje que se realiza la dactiloscopía, se cuenta con expertos que pueden realizar estas comparaciones específicas en materia de huellas dactilares. ¿Ok? El asesor o el consultor o el experto en esa área le brinda al defensor público alternativas en materia de identificación
humana a través de las huellas dactilares, de sus dibujos dactilares. Accidentología vial, informática forense, todos estos elementos que asocian a la criminalística, documentología, grafotécnica, un área especial que ha sido también bastante solicitada por los defensores públicos en la contabilidad y finanzas, en materia de análisis forense sobre esos temas, porque debemos dejar muy claro que cuando hablamos de forense no nos referimos específicamente a una persona que haya fallecido, eso no es un término correcto. El área forense es muy vasta. Entonces, por eso se acopla mucho la criminalística a estos fenómenos para responder a esas demandas o esas solicitudes o a esos problemas que se plantean en esos procesos judiciales o en esos debates judiciales. Elementos importantes como la balística, fundamental la balística para entender los fenómenos que ocurren de una balística de efecto, una balística intraorgánica, por ejemplo, ¿ok? En materia de investigación criminal, cómo adentrarnos de manera efectiva hacia entender las posibilidades que hay para aclarar situaciones mucho antes de pronto comenzar con actividades periciales. Estos investigadores criminales haciendo sus pesquisas, sus recabando información útil para el defensor y posteriormente se van desarrollando otras actividades que paulatinamente se van a ir solicitando. Y como un principio criminalístico, la reconstrucción de hechos, que es un elemento fundamental y avalado y plasmado en nuestra norma jurídica, pues como un principio criminalístico y como su nombre lo indica, esa reposición, ese retroceder de lo que ocurrió intentando simular lo que sucedió con ciertas características de similitudes para recrearle a los expertos, a las partes procesales y en fin, a las personas que estén presentes, posiblemente cómo ocurrieron los hechos que se plantean en esa situación. ¿Okay? En el área de la ciencia forense, tenemos entonces como Dirección de Apoyo Técnico Pericial, podemos contribuirle en una materia muy específica de la antropología forense. Poco a poco van a ir viendo cómo se realiza eso. En el área de la psicología clínica, muy solicitada también porque digamos que es uno de los requerimientos más comunes que se realizan en el área de protección, en el área de la psicología forense específicamente. Vamos a hablar también sobre el trabajo social, la importancia que tiene la incorporación del trabajo social en estas actividades, como complemento, como parte importante también de un desempeño muy técnico. Vamos a ver poco a poco cómo se desarrolla eso. Y dentro de la medicina legal, vamos, como Dirección de Apoyo Técnico Pericial, vamos incorporando conocimientos, experticia en materia de anatomía patológica, en materia de medicina legal, para contribuir con ustedes en, digamos que, en esas dudas muy puntuales que se tienen sobre protocolos de autopsia, reconocimientos médico-legales, de pronto mala práctica médica, que son especialidades muy claras de la medicina forense, la medicina legal en Venezuela. En el área de la técnica agraria, como les comentaba anteriormente, los especialistas en este tema, pues brindan el apoyo en territorio, pues plasman sus experiencias en materia agraria, se realizan inspecciones agrarias, avalúos, estudios grafotécnicos o agrotécnicos, estudios acuícolas, formación de capacitación agraria, como normalmente estos profesionales van desempeñando en su territorio estos conocimientos, plasmando todas estas técnicas, todo su aprendizaje y su experiencia para resolver asuntos en materia agraria. Tenemos también identificación genética fundamental como parte importante de las ciencias forenses, ¿okay? Digamos, un apéndice científico que a nivel mundial se ha tomado como una de las herramientas importantes para el proceso transparente de la investigación forense y en Venezuela evidentemente existe. Tenemos nosotros como Defensa Pública apoyar en esas áreas de asesoría en materia de identificación genética, en materia de filiación, acompañamientos para garantizar el debido proceso en materia genética, que también lo vamos a ir viendo un poco más adelante, lo vamos a ir resolviendo. Bueno, también es importante
para las personas que están en desarrollo, ¿no? Para el desarrollo de su experticia, el desarrollo de su profesión, conocer ciertos conceptos importantes y además conocer aspectos que se han ido desarrollando en Venezuela, un trabajo mancomunado de instituciones, ¿ok? Y poco a poco también se los voy a ir explicando. Entonces tenemos que entender muy bien lo que se considera como un experto. Y el tomo uno del Compendio de Protocolos de Actuación para el Fortalecimiento de la Investigación Penal en Venezuela nos habla claramente que este experto se considera una persona con conocimientos especiales y experticia sobre un tema o sobre un área determinada en una ciencia o arte específica. ¿Por qué les comentaba y por qué es importante relacionar todos estos conceptos para entender lo que vivimos como expertos y técnicos y peritos en el área? Porque son las formas correctas, las formas, digamos, ajustadas a la normativa que se ha venido generando para hacer solicitudes, para llamar a las personas, a sus técnicos, a los profesionales, a los expertos, cómo realmente deben manejarse en el ámbito judicial, en el ámbito de la investigación judicial. Tenemos entonces el análisis científico, criminalístico o forense, también se considera un método científico criminalístico forense que se establece en la investigación del estudio o resolución de un problema. Un análisis que consiste en identificar los componentes de un todo. ¿Okay? Recuerden que eh, lo criminalístico, la lógica en ese tema, nos habla de ir de lo general a lo particular, al detalle y al mínimo detalle para entender los fenómenos que ahí ocurren. De pronto, en un expediente se ve toda una información muy general y nosotros como expertos podemos ir, y ese análisis científico, podemos ir dilucidando esa parte general, esa parte particular, ese detalle y irnos al mínimo detalle. ¿Okay? Todo esto con el propósito de qué? De acceder a información útil que pueda permitir resolver algunas situaciones que estén en conflicto, algunas dudas que estén presentadas. Hecho importante de nuestra dirección, el consultor técnico, elemento fundamental. Esto es la clave, si se quiere, como una especie de corazón de nuestro trabajo cotidiano, ¿no? Como lo reza el Código Orgánico Procesal Penal en el artículo 150, como lo explica, como se especifica, habla que es una persona con conocimientos especiales y experiencia sobre determinada arte, ciencia o arte, que asiste a alguna de las partes en un proceso penal previa notificación al juez o a la juez. Este consultor técnico brinda soporte, información inmediata durante el proceso, sobre todo en salas de juicio, sobre todo cuando el debate está muy activo. Nosotros como consultores técnicos acompañamos a los defensores públicos brindándole entonces esa oportunidad de aclarar las dudas de manera muy rápida. Normalmente este consultor técnico va con ya previamente una información de lo que se conoce, digamos que ya al menos lleva una información hacia dónde va, hacia dónde se dirige para poder ser más efectivo, ¿no? También habla del consultor técnico o consultora técnica podrá presenciar las experticias, como lo indica el Código Orgánico Procesal Penal. En las audiencias podrá acompañar a la parte, como lo venía indicando en la parte anterior, y colaborando como auxiliar, como un auxiliar ahí, en compañía del defensor público, de pronto escuchando también algunas respuestas de los expertos de otras áreas y acompañando así al defensor público. ¿Ok? Y tenemos entonces como perito a todos son estas personas, ¿no? Que deberán poseer título en materia relativa a un asunto, obviamente. Se habla ya que este profesional cuenta con una titulación, una especificación, una experiencia, ¿ok? Y evidentemente si va a realizar un dictamen pericial, obvio, debe tener esa profesionalización y esas certificaciones específicas sobre lo que se va a realizar, ¿ok? Es fundamental, fundamental. Entonces, separamos mucho lo que es el consultor técnico del perito, no son realmente lo mismo. Recuerden bien que el consultor técnico entonces es la figura de apoyo, pero ya un perito es una designación ya a realizar una actividad pericial muy específica y sobre la materia u oficio que estén reglamentados en el país, obviamente.
También nos indica, así como un aspecto de información muy general, que en el caso contrario deberán designarse personas reconocidas en la experiencia de la materia, ¿ok? Deberán estar presentes ahí. Y serán designados o designadas o juramentadas por un juez. Es importante eso también tener en cuenta. Entonces, al tener muy claro estas conceptualizaciones, nosotros podemos diferenciar aspectos importantes que vamos a ir desarrollando durante la clase de hoy. ¿Ok? Esta diapositiva se considera una de las más importantes del trabajo que nosotros realizamos con los defensores públicos, porque aquí va a nacer la oportunidad de desarrollar una asesoría o una consultoría de manera muy directa, muy contundente, con mucha eficiencia, o tal vez también puede ser una asesoría más orientativa, más general. ¿Ok? Importante para los defensores públicos que se encuentran en la clase del día de hoy, importantísimo que durante las solicitudes que hacen para una asesoría o una consultoría, ya lo van a ver cómo se va a realizar esa solicitud, pero explicarle al experto, al consultor, en qué etapa nos encontramos. Fundamental, sin lugar a dudas juega uno de los elementos más importantes que nosotros eh, digamos, tenemos presente como consultores, como asesores, como expertos. Es fundamental que se indique. De hecho, las preguntas que ustedes van a escuchar de nuestros técnicos es inmediatamente en qué fase se encuentra el proceso. Van a ver que se va a repetir mucho. ¿Sí? Vamos a preguntar también la condición del defendido, cómo está la situación. Van a ver que en ese momento nosotros vamos a hacer esas preguntas muy específicas, porque esa información es fundamental para nuestro trabajo. Fundamental. Es hasta cómo abordar una asesoría de manera correcta, de manera eficiente, como lo dije anteriormente. En la etapa de investigación, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, evidentemente durante esta etapa de investigación podemos nosotros realizar todos los acompañamientos, las pruebas anticipadas, visitas carcelarias, reconstrucciones de hechos, peritajes integrales, entre otras actividades. Es decir, nosotros vamos a enfocarle la asesoría al defensor público, cuáles son esas diligencias, esos acompañamientos que hacemos nosotros, apoyarle en esos ámbitos también, ¿no? Hacer visitas carcelarias, el tema de los acompañamientos de las reconstrucciones de hecho, si son, en ese caso, se considera que son efectivas, que van a traer mucho provecho para el proceso. ¿Ok? Peritajes, evidentemente, sobre todo en materia que se esté investigando en ese proceso y no se haya desarrollado por el Ministerio Público, que nosotros podemos realizar, que podemos aportar, también juegan un elemento fundamental en esta fase de investigación. Si estamos ya en una fase intermedia, para esta fase se analiza el cúmulo de pruebas que tiene el Ministerio Público, que presentó el Ministerio Público en ese escrito acusatorio, que presentó, que hay para poder nosotros generar una buena asesoría, ¿no? En ese tiempo. Y sé que los tiempos son muy cortitos en esta fase, entonces hay que darle un poco rápido, hay que analizar rápidamente lo que tenemos para poder generar una consultoría o una asesoría muy rápida, muy específica, muy contundente, además, y que le pueda sacar mucho provecho al defensor público. ¿Ok? ¿Para qué? Para que usted pueda realizar su oposición técnica científica a las pruebas. Valoramos qué está pasando ahí con esas pruebas que presentó el Ministerio Público. Es fundamental saber eso. Y nosotros, por lo general, le solicitamos al defensor público en esta fase que nos suministre lo que son el escrito acusatorio para poder analizarlo también de manera objetiva, pues, observarlo de manera muy específica, ver con qué podemos contribuir en este proceso. En la fase de juicio, ya en esta etapa, se brinda asesoría como consultor técnico, ya apegado al artículo 150, como les comentaba en la lámina anterior, se procede a bueno, cuestionarios para aplicar en las audiencias, lo que nosotros conocemos en el argot nuestro como un listín de preguntas, unas fórmulas de preguntas específicas y algunas que son más cerradas, otras que son más abiertas, muy puntuales, muy técnicas a los expertos que están haciendo en el debate, que se encuentran en el debate judicial. ¿Ok? Y evidentemente recomendaciones de interés técnico-científica respecto a las pruebas admitidas para la evaluación. Fundamental. En esta fase tenemos un impacto
un impacto bastante importante porque ha llegado a este proceso, entonces tenemos que hacer muchos análisis y posteriormente, si el defensor requiere el acompañamiento como consultor técnico, pues podemos estar. O en otro caso, si necesita más bien generar esas fórmulas, esos cuestionarios con argumentos técnicos, con preguntas muy específicas, donde la materia no sé, criminalística o de ciencia forense sea un poco confusa para el defensor, pues ahí podemos generar nosotros entonces esas, esos cuestionarios. Y en la fase de ejecución, elementos importantes donde la antropología forense juega un elemento importante, ¿no? Sobre todo como materia pericial en la fase de ejecución, se coadyuva en la identificación de los procesados. ¿Sí? Si tenemos algunas dudas, también los procesos dactiloscópicos pueden funcionar en estas etapas, dependiendo de cómo está el proceso, tenemos que evaluar todas esas situaciones. Hay una actividad pericial propia de la determinación de edad cronológica. Muy generalmente les digo que es un tema de identificación humana, del crecimiento humano, para establecer las edades de las personas que están privadas de libertad, porque existen casos donde se desconoce la edad o por las medidas humanitarias, de pronto no sabemos qué edad tiene y queremos saber si es una persona que ya es adulta, que ya superó, que está entrando en la etapa senil. Entonces lo que tenemos que hacer es un estudio técnico y hacer unas radiografías muy específicas en lugares muy específicos, se evalúa al sujeto, a la persona que no, digamos, parte de la investigación o parte del proceso pericial en ese momento, y se logra entonces como el antropólogo forense realiza todo este análisis aplicando técnicas, metodologías y métodos para lograr entonces entender la edad cronológica. ¿Ok? Tenemos también una parte importante que nos da un resultado, sobre todo en estados donde las comunidades indígenas son bastante altas, lo que es un tema de estudio socioantropológico o etnicidad. Es donde más o menos los especialistas en antropología también podemos establecer la, lo que se llama la declinatoria de competencias, ¿no? Si de pronto esta persona se autodefine como indígena de una comunidad específica, pues se practican unas diligencias técnicas de carácter antropológico, específicamente desde el punto de vista social y desde el punto de vista físico, para vincular o desvincular si esta persona pertenece realmente a una comunidad indígena particular. ¿Sí? Entonces se hacen unos estudios físicos, se hacen unos estudios sociales, se entrevistan comunidades, se entrevistan a los líderes legítimos de las comunidades, ya sean los ainamos, los capitanes, para de alguna forma comprender esa dinámica que hay ahí. Tenemos entonces también temas de condiciones nutricionales, salud nutricional. ¿Ok? El antropólogo forense puede realizar medidas antropométricas, puede valorar aspectos importantes de la condición nutricional del sujeto que está cumpliendo ya una sentencia o que ya lleva tiempo recluido. Nosotros podemos colaborar. De hecho, ya se ha hecho aquí en el área metropolitana de Caracas, se ha hecho en varias oportunidades. Así podemos brindarle al juez la información física en materia nutricional específicamente, ¿sí? Eh, donde se incorporan muchos elementos físicos, nutricionales, se conjugan para elevar un dictamen pericial que pueda establecer condiciones, digamos, desfavorables de la persona, ya pérdida de tejido óseo, tejido muscular, condiciones de movilidad limitada, es decir, que ya eh, físicamente se encuentre ya en deterioro. Entonces, eso se puede también realizar en esta fase de ejecución. Y nosotros tenemos identificaciones de procesos también, como les comentaba, de identificaciones de los procesados mediante las peritaciones laparoscópicas. Como antes lo conversábamos, toda esta técnica de criminalísticas para a través de las huellas dactilares y todas estas características, ¿no? Experticias de madurez biológica y antropométricas, como yo les comentaba, que van a formar parte del repertorio en este proceso. Muy bien, muy bien. Para las personas interesadas, en este caso nuestros usuarios directos, que son los defensores públicos, ¿cómo lograr establecer ese canal de comunicación? Oído el tambor con esto. ¿Cómo vamos a lograr esto? ¿Cuáles son estos canales? ¿Cómo puedo yo entonces solicitar a estos señores?
que están trabajando constantemente en el área técnica. Bueno, varios, ustedes pueden ver, muchísimos. Evidentemente que es una de las de la común de nosotros, sobre todo en el área central, en el área, la región capital y toda esta zona central cerca de la sede nuestra, pues bueno, los defensores públicos se acercan a nuestro despacho, que es en el piso 1 de la sede central, ¿ok? Ahí se acercan los defensores, nosotros habilitamos unos espacios y conversamos. El defensor ya viene con una idea más o menos clara, y nosotros ya sabemos cómo distribuir de forma eh, lógica qué funcionario, qué experto va a brindarle la asesoría. Si es una información mucho más amplia en materia criminalística, en materia genética, en materia forense, pues vas a ver ahí a los expertos trabajando con el grupo. El equipo le va a brindar una información importante a través del correo electrónico. Ojo con esto, el correo electrónico solicitudes.dnatp.dp@gmail.com, donde ustedes pueden realizar sus solicitudes. ¿Sí? Los defensores públicos escriben qué requiere, nos pueden relatar pequeños mensajes sobre lo que se requiere, a dónde podemos comunicarnos y pueden comunicarnos, también pueden suministrarnos esa información que requerimos para poder brindarle la asesoría. De manera más directa aún, el número telefónico, como pueden ver ahí, ¿sí? Una llamada telefónica, solicito un asesor en materia tal para resolver un caso. Fundamental e importante para los defensores públicos es tener en cuenta que ya yo como defensor público voy con mi duda, ya yo voy con la duda, voy con, mira, tengo problemas en esto, porque el especialista que le va a atender le va a preguntar en qué le puedo ayudar, cuál es la materia que usted necesita, qué le puedo, qué puedo, en qué parte puedo participar, en qué momento le puedo suministrar información y usted con claridad le va a decir, tengo dudas en esto, en esto, en esto, en esto, particularmente en estos puntos, no entiendo estos conceptos, no sé qué significa esto, o estas conclusiones de estos dictámenes no me parecen lógicos, puede indicarme, y en fin, que vaya con la duda más o menos razonable. ¿Ok? Tenemos los teléfonos celulares de los jefes de la división, ¿ok? De nuestra jefe de división o de los expertos. Algunos defensores públicos a nivel nacional ya tienen mi número de contacto directo. Normalmente cuando la asesoría se solicita a mi teléfono, yo analizo lo que el defensor público requiere y veo que de pronto es de materia criminalística. Entonces yo le paso a nuestro jefe de división y él a su vez suministra y va canalizándole de manera efectiva hacia donde el experto le va a dar la mejor claridad. ¿Ok? Mensajerías de plataforma como WhatsApp y Telegram, evidentemente. ¿Sí? También puedes escribirnos por ahí, necesito dar información, necesito una asesoría, tengo este problema, estoy en la fase tal, tengo el tiempo en contra, necesito apoyo, en fin, todas esas cosas. ¿Ok? Comunicaciones escritas, nos han llegado muchísimas también a la dirección, ¿ok? Sobre qué necesito, datos puntuales, nombre del defendido, del defensor, números telefónicos necesarios para comunicarnos con ellos, qué requiere puntualmente, qué se necesita, un objetivo claro de lo que necesito. Bueno, necesito el acompañamiento de un experto para el juicio que se realizará o la continuación del juicio oral y público que se realizará el día tal, a la hora tal, no sé, o menos así. Pues ya nosotros sabemos, ya nos ponemos entonces en contacto con nuestra dirección, con nuestro despacho, se organiza toda la logística. Hacerlo con tiempo. Sobre todo si son estos acompañamientos a nivel nacional, debemos hacerlo con un poquito de tiempo para poder organizarnos mejor. ¿Ok? Nosotros también hacemos lo contrario. Bueno, vamos entonces a los despachos de los defensores. En AMC funciona mucho, evidentemente por lo logístico y todo esto, pero podemos también nosotros en algunos momentos nos desplazamos. Hubo un tiempo donde nos fuimos desplazando poco a poco a diferentes despachos defensores y le vamos llevándole la información. Y también vamos ahí como consultando qué tiene, qué necesita y vamos haciendo las relaciones que son útiles para engranar mejor al experto con los defensores públicos. ¿Ok? En los sitios de interés, sitios de investigación, también nosotros podemos ahí, en los tribunales, órganos o laboratorios, también se puede brindar esa información y en los centros de detención o centros o penitenciarios. ¿Ok? También nosotros, una vez que usted solicitó, también puede formar parte de una asesoría en ese momento, de diferentes partes. Como pueden ver, un repertorio bastante amplio. ¿Ok? Y además de eso, nosotros casi que el tiempo destinamos un poco de tiempo para generar lo que son unas infografías, información
información actualizada de nuestros procesos, de cómo vamos, de los avances que hemos tenido o cómo debe solicitar ciertas actividades periciales o cuál es el alcance de ciertas actividades periciales, también lo vamos haciendo nosotros constantemente y lo vamos enviando a cada región, a los coordinadores regionales. Dentro de las actividades de producto científico, donde podemos apoyar a los defensores públicos, está la asesoría presencial. Esta asesoría presencial, como les comentaba en la lámina anterior, nos permite relacionarnos entre muchas cosas, entender mucho mejor cómo van las cosas, el proceso y escuchar al defensor. El defensor tiene una idea, ya tiene o sea, se ha creado una tesis, una hipótesis. Entonces nosotros vamos y en esa asesoría presencial es bien útil porque ahí podemos debatir sanamente sobre si el defensor tiene esa hipótesis correcta, si está bien planteada, si la cadena de custodia está bien, si esto está mal, en fin, podemos hacer eso, ¿ok? Y se analizan específicamente cosas muy puntuales. De pronto no es, mire, aquí tengo el expediente y del expediente, bueno, es que necesita tal cosa, tal cosa, tal cosa, y generamos entonces esas recomendaciones, las sugerencias específicas. Nosotros internamente manejamos la conceptualización de una consultoría técnica administrativa. La consultoría técnica administrativa ya forma parte de un análisis mucho más específico sobre documentos específicos. Mire, tengo aquí el protocolo de autopsia, o tengo aquí el levantamiento de inspección técnica, o tengo aquí esta experticia toxicológica, o tengo aquí este resultado de esta actuación X. En la consultoría técnica, lo que hacemos nosotros es, más allá de analizar lo que usted nos dice como defensores, los documentos. Y de ahí se generan entonces análisis muy específicos, muy documentados. En algunos casos son documentos con una carga metodológica impresionante. Hemos desarrollado muy bien ese tema. Y se los enviamos a usted por su correo electrónico. En algunos casos, si es necesario, le informamos que ya fue enviado para estar en constante información. Y ahí va plasmado todo un tema metodológico que tiene un respaldo importante metodológico, muy metodológico. Es decir, la opinión del experto, pero respaldada de información muy metodológica. Es decir, toda una actualizaciones de bibliografía, literatura, fórmulas que se van a ir presentando ahí y se generan también análisis, recomendaciones, información. Lo importante de esto, y se lo digo como técnico, como uno de los expertos que realiza esta consultoría, es que, bueno, lleva tiempo sentarse a analizar, sentarse a escribir, digamos, concentrar bien lo que son las instancias modernas sobre ese fenómeno específico que usted plantea. Es decir, toca tiempo, ¿no? Nos toca sentarnos a escribir, entonces no puede ser, no, mañana necesito una consultoría, bueno, hay que correr, imagínense en horas a escribir, a generar un documento muy formal. Entonces, también es importante si va a solicitar una consultoría técnica, bueno, que también un poco de tiempo realizarla. Sin embargo, bueno, si llegó, llegó y hemos tenido la experiencia de que hoy tenemos que correr. Pero sí es importante aclarar eso para que usted sepa que el documento lleva su tiempo de elaboración. No es igual que una asesoría presencial, de pronto ahí podemos darle la información. Una consultoría técnica administrativa ya lleva un poco más de tiempo, ¿no? Como técnico se los digo. La consultoría técnica judicial ya es una actuación, ¿ok? En un área técnico específica, pensar las experticias y acompañar a los defensores públicos durante la audiencia. Es un tema que nosotros hemos podido dividir, como fortalecer mucho más el desarrollo que venimos desempeñando, esas respuestas que venimos desempeñando. Nosotros ya a través de nuestra dirección nacional, la coordinación y todo esto, trabajo continuo, se ha venido mejorando en formular, preparar y sistematizar mejor las actuaciones que nosotros vamos desempeñando. Por eso van a haber consultoría técnica administrativa y consultoría técnica judicial, que es esta actuación ya más presencial, ¿ok? Eh, acompañando a los defensores, estando con ellos en las audiencias, ¿ok? Ojo con esto, importante, previo conocimiento del juez, de la jueza o del juez de la causa. Que sepa que nosotros un informe técnico, un documento que se redacta desde el punto de vista profesional, eh, también tiene un carácter importante.
con el fin de exponer sus indagaciones y conclusiones con respecto a un asunto determinado. ¿Ok? Esto lo solicitan los defensores públicos directamente a nosotros. Fíjense, existe como una fórmula también, ¿no? Como una parte importante, ¿no? Sin embargo, cuando usted se comunica con el experto, nosotros podemos brindarle tal vez no un informe técnico, sino una asesoría, de pronto una consultoría mucho más específica, o bueno, sí, mire, me parece mejor por un informe técnico que va dirigido a usted, específicamente a usted, para que usted tenga información relacionada con el caso, algunas indagaciones que se hicieron, conclusiones, en fin. Entonces, la importancia de comunicarse con el experto es esa, es como para establecer la dinámica que se va a desarrollar. El dictamen pericial, evidentemente, ya esto es un proceso mucho más avanzado. Esto es un proceso además que se va a debatir en audiencia. Además hay que defenderlo. Los expertos tenemos que ir, como ustedes saben, a defender estos dictámenes de ser llamados por, por los jueces o por el tribunal. Esto lleva una metodología que además está ya específica, ya existe, donde hay unos resultados, donde hay una, más que opiniones técnicas, esto ya es metodología científica, ya esto es una respuesta a un fenómeno específico con respuestas no propias, esto ya con un tema fundamentado, ya con una unión de elementos establecidos durante la historia de esta actividad pericial, donde se mejoraron métodos y se han incorporado métodos nuevos validados, certificados por nosotros como expertos, por las entidades que nos mantienen en nuestras actividades periciales, en fin, por el acuerdo nacional que exista entre las actividades periciales específicas, la norma que exista sobre esas actividades periciales. Ya esto es un tema mucho más, digamos, formal, una estructura ya más específica. ¿Ok? Y hay que tenerlo bien claro, diferenciar estas cositas, porque ya ustedes, bueno, ustedes como abogados saben perfectamente la importancia que tienen todos estos procesos durante su, su devenir de las actividades judiciales que se presentan. Ok, ya dentro de la praxis, ya nosotros decimos, bueno, están los consultores, bueno, está el personal, bueno, tenemos los expertos, pero dígame más o menos entonces la importancia de toda esa información en materia forense que queremos observar nosotros, que se hace para ver cómo se enfoca en el caso que llevo investigando o que llevo trabajando, que llevo analizando, y posteriormente tratar de solicitar o acompañarme de un experto. En el área de la ciencia forense, estas solicitudes más cotidianas, ¿no? de la clínica, psicología clínica forense, que estudia las características de la personalidad de un individuo, cotejando, precisando la eventual presencia de anomalías, ¿ok? Alteraciones no psíquico, su capacidad intelectual, auditiva o aspectos emocionales, ¿ok? Fundamental. Creo que forma parte de estos repertorios importantes del conocimiento humano, sobre todo también enfocados a temas de los hechos que se investigan, ¿ok? Importantísimo, fundamental. No veo fuera, dependiendo de algunos casos, que la psicología, la psiquiatría, el trabajo social estén fuera de algunos procesos que se investiguen, porque de ahí la dinámica social nos dice mucho, las emociones, los aspectos, todas esas cosas nos hablan bastante sobre el caso. Y son expertos ya de actividades periciales muy específicas, expertos que van a dar respuesta a través de dictámenes científicos. ¿Ok? Eh, Factores. Este psicólogo, estos especialistas, basado no solo en una intervención, sino también en un conocimiento muy amplio de su experticia, pues van a valorar factores exógenos y endógenos de todo el contexto que hay detrás de esta situación, digamos, que se asocia a la investigación que se está haciendo, a los trastornos, a los elementos que se asocian al ser humano. Trabajo social, ellos van de la mano, por eso están aquí juntos, ¿ok? Porque, bueno, como se ha dicho en algunas reuniones donde se ha tratado de normar o sea, se ha enmarcado el tema de la actividad forense, se llama un equipo letrado. El equipo letrado de psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, que forman parte de toda la investigación social, conductual,
desarrollo de personalidades, de emociones, todo esto se conjuga para, para entender un fenómeno, para entender el fenómeno de esa persona, ¿no? De ese defendido o de la actividad que se esté haciendo investigada. Estos trabajadores sociales, además de estudiar el individuo, lo relacionan, lo vinculan mucho con los aspectos sociales, las demográficas, educativas, laborales, familiares, económicas y físico-ambientales. Razón por la cual ustedes pueden ver en las imágenes que ellos se desempeñan, van al territorio, conocer, diagnosticar estos fenómenos, para que así se sume, además de la parte psicológica, se forma la parte social. Entonces, ¿me entiendes? Un sujeto desde el punto de vista emocional, desde el punto de vista conductual y lo entiende desde el punto de vista social. Cómo se integra esa sociedad. Fundamental en casos. Hay casos que ameritan sí o sí, no una evaluación médico-legal, porque de pronto no encuentras nada, pero sí amerita mucho lo que es un estudio psicológico, social, y se cuenta con esas especialidades. ¿Ok? Se cuenta con esos expertos y recuerden bien, si vamos a hablar de actividades periciales, acuerdos por el tribunal debe enviarnos las órdenes, los impulsos necesarios para realizar estas actividades. Fíjense entonces, el personal de trabajo social se traslada, fotografía, registra elementos importantes que van sumados al dictamen pericial para de alguna forma graficar lo que se está plasmando en escritos, lo que se está diciendo, también para observar las condiciones de habitabilidad, el lugar, alrededor de dónde, zonas específicas, pero muy enfocado en el tema social, muy enfocado en esa persona o en esas personas. En materia de protección, dónde va a estar el niño, en qué parte, en qué vivienda, y estos trabajadores sociales se trasladan a esos lugares para poder visualizar que cuenta con condiciones, que si hay el lugar idóneo, acceso, en fin, todas esas características importantes. Ok, en la tema de criminalística, como hablábamos también en la fase inicial, lofoscopía, ¿ok? Estudio de los dibujos y relieves papilares. ¿Qué finalidad tiene todo esto? La identidad de una persona a través de nuestras huellas dactilares. Somos un país de huellas, somos un continente de huellas. Es decir, entonces tenemos registros, nuestras bases de datos nacionales son fundamentales, policiales, civiles, en fin, tenemos mucha información de huellas, huellas, información desde mucho tiempo atrás. Entonces tenemos bases de datos muy sólidas, elementos muy fuertes para hablar sobre estudios lofoscópicos. Entonces puedes utilizarlo como un recurso a la hora de que ese sea uno de los problemas de eh, que se presenten durante esa investigación, que se presente durante esta fase, cómo se identificaron estas personas, dónde están las huellas. En el sitio de hallazgo, el sitio del suceso, se encontraron dibujos o huellas latentes, marcas. ¿Y quién hizo esa investigación? A los criminalistas. ¿Quiénes? ¿De qué unidad? De la dirección fundamental. Vamos a pedirle esa experticia para que nuestro experto pueda valorarlo. O por el contrario, tenemos el espacio para que el experto haga esa valoración. Entonces la va a hacer aplicando la comprobación de datos filatorios entre madres e hijos y analizar los registros disponibles. Es una de las tantas cosas que la investigación lofoscópica o la dactiloscopía te puede dar. ¿Okay? Es un mundo importantísimo de la criminalística que es fundamental. Fundamental. Avanzar en procesos de identificación humana sin utilizar los recursos de la dactiloscopía o de la lofoscopía es básicamente ir como con un piecito paralizado, ¿no? Un piecito cojo, caminando un poquito lento. Reconducción de hecho, principio criminalístico. Un principio criminalístico que existe en toda la criminalística del mundo. Es un elemento importante, un estudio del suceso, se recrea, se reproduce en las circunstancias, modo, tiempo y lugar. Es decir, tenemos que crear de nuevo, retroceder todo y tratar de recrear lo que sucedió. Miren, fundamental también para el tema de la criminalística. Por eso se considera ya un principio criminalístico. Se considera uno de los elementos importantes. Eh, el lugar de que se presume fue cometido un hecho punible a través de una inspección extrajudicial. En la defensa pública podemos hacer nosotros esas inspecciones extrajudiciales, simplemente como yo les comentaba, los canales de comunicación que anteriormente le comentaba, para plantear la mejor posibilidad, si es viable una inspección extrajudicial, si no es viable, todos estos elementos a través de los canales de comunicación que yo les comentaba.
¿Eso que analiza? Esa inspección analizamos entonces los entornos, valoramos las experticias que se realizaron, eh, o desestimamos algunas actividades que ahí fueron de pronto exagerativas o que no tienen una lógica. Entonces la reconstrucción nos permite hacer todo eso y los expertos que realizan esas reconstrucciones de hecho cuentan con mucha experiencia, mucha sapiencia sobre toda esta actividad, porque la hemos realizado durante mucho tiempo y ahora lo utilizamos para entonces promover una sana administración de justicia. Es lo que realmente estamos buscando. Fíjense, actividades en territorio, en compañía del defensor público, vamos nosotros pues, posicionándonos en los lugares donde estaban las personas, qué hacemos por acá, preguntando, dando lógica a sentidos criminalísticos, dando lógica a dinámicas que se presentan en estos lugares. Lugares también que además son variables, sitios cerrados, sitios abiertos, mixtos, callejones, en fin, toda una serie de fenómenos que se pueden reconstruir. Útil siempre y cuando sea sensata la solicitud, porque puede haber una reconstrucción de hecho que al contrario corrobore la tesis fiscal. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con las solicitudes que hacemos, por eso yo les comentaba antes de hacer una solicitud, vamos a consultar primero a los técnicos, a ver qué tal, qué me dicen ellos si es viable, ¿ok? Porque podemos reforzar tesis fiscales en algunos casos, tenemos que tener mucho cuidado. O sea, aquí los chicos toman notas, reescriben, en algunos casos realizan unas fotografías específicas, es decir, es bien interesante este proceso criminal. En la parte de filiación biológica, creo que al inicio hablábamos un poco de las capacidades del área genética. Am, digamos que en el acompañamiento técnico-científico es una actuación que realiza este experto en el área de identificación biológica al precisar las actividades técnicas y científicas realizadas por otros peritos o expertos en esta materia muy específica. Que tengo una actividad genética en este expediente, necesito que por favor de pronto un experto del área no sé, me saque de dudas en esta materia, qué significa esto, qué significa los genes, qué es esto, qué. Entonces puedes solicitarle el apoyo a los expertos, recuerden bien, dependiendo de la fase, en qué fase estamos, qué puedo solicitarle, todas esas cosas es importante tenerlas claras, ¿ok? Y estos laboratorios que pueden practicar estas experticias genéticas, pues bueno, estos expertos también van a analizar la capacidad técnica de esos laboratorios, ya conocen, en muchos casos ya conocen, ya saben dónde están ubicados cuando se habla de algunos laboratorios. El informe técnico de acompañamiento es básicamente arrastrar eso, ese documento que se redacta de donde va dirigido al tribunal, este documento de la respuesta a el acompañamiento que hace el técnico en los laboratorios privados, garantizando, como les dije en la fase inicial, un debido proceso. Se tomó una muestra correctamente, se utilizaron las herramientas adecuadas, fue aplicada de pronto la técnica para la muestra correcta, ¿ok? De pronto, ese informe técnico de acompañamiento va a permitir que tengas un respaldo de un experto que conoce el área, que conoce específicamente cómo se toma una muestra, cómo se hacen todos estos fenómenos. Útil, muy útil, porque en esta materia tenemos que tener mucho cuidado si la muestra fue bien preservada, si fue tomada, los tiempos de respuesta. Entonces, todos los técnicos en esta materia saben mucho sobre estos procesos de laboratorio. Tenemos en la fase técnica agraria, una de las, también comentada en la fase inicial introductoria de esta clase, levantar información relacionada al desarrollo rural sostenible, como ustedes pueden ver en las imágenes, territorio. En el territorio se despliegan, conocen todo lo que son estas, em, digamos, dinámicas que hay en torno a esta información rural sostenible, ¿ok? Brindan entonces la asesoría, los requerimientos que el defensor público tenga, de ahí se desprenden otras actividades en algunos casos, ¿ok? Y esta experiencia que tienen los técnicos agrarios en su materia de formación, la plasman, contribuyen y exacerban mucho lo que es la aclarar esas dudas que el defensor público tenga en el territorio específicamente. Capacitaciones agrarias en pro del desarrollo rural integral,
agroecológico, sostenible y sustentable para apoyar los procesos de formación a estudiantes, campesinos, campesinas, productores y trabajadores del campo en la industria. Fundamental esto porque vuelvo y repito que nuestra función, además de formar parte de un grupo de expertos que le da solución o que puede contribuir, puede colaborar, que puede eh, llenarte de ideas positivas para resolver un caso, también podemos lograr capacitaciones específicas como lo que estamos haciendo ahora, como la que hemos venido haciendo durante ciertas partes de nuestra formación académica, de nuestra estructura como profesional en el área. Entonces, tener en cuenta eso, que puedes recibir entonces esas capacitaciones, puedes solicitarlas, puedes solicitar en tema agrario, recordar bien, igual que todas las asesorías y consultorías que nosotros presentamos, ser bien específico en qué necesito para ser más efectivo en la respuesta. ¿Qué necesito puntualmente? ¿A dónde voy con esto? ¿Cuáles son mis estrategias? Esos son fundamental para nosotros. Bueno, dicho todo esto, tengo que confesarles que de manera muy grata hemos alcanzado logros positivos que nos han enlartecido muchísimo, nos dan más estímulo para seguir trabajando por lo que hemos venido realizando. Hemos logrado objetivos positivos, hemos logrado eh, esa meta final que seguramente los abogados saben en esa lucha constante que tienen todos los días. En compañía de nuestras consultorías, de nuestras asesorías, hemos logrado representar dignamente a la defensa pública y hemos logrado el objetivo. Entonces nos tenemos como una alegría y todos nos felicitamos en conjunto como un equipo de trabajo sólido cuando logramos los objetivos. Miren, el caso que se presentó bajo la opinión, la asesoría que hizo el experto o el consultor técnico, se logró archivar la actuación, se logró, porque al revisar la actuación, el experto, bueno, valoró en su actividad pericial y dijo, wow, pero aquí faltan cosas, aquí no se hizo esto, mientras que el Ministerio Público sigue acusando, nosotros estamos ahí viendo, mira, aquí faltan algunas actuaciones, esto no se hizo, y al no haberse hecho esto, evidentemente no se puede llegar a esta conclusión, en fin, el objetivo se logra. Hemos tenido muy buenos resultados y estoy seguro que todo el trabajo de que hemos realizado este año va a dar frutos porque hemos sido más efectivos, nuestras capacitaciones personales, nuestras capacitaciones en grupo, hemos mejorado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y cada día seguimos en ese aprendizaje. Cada día seguimos en eso. Y estos resultados nos dan esa fuerza, nos dan esas ganas de seguir trabajando para ser cada día mejores en pro de los objetivos de la defensa pública, obviamente. Otro logro importante en materia indígena, sí, se logra sentencia absolutoria. Entonces los defensores nos llaman, mire, logramos el objetivo, qué bien, gracias por su apoyo. Entonces, evidentemente, nosotros visualizamos toda esa información, mire, logramos el objetivo. Nuestra directora nos llama, bueno, muy bien, logramos el objetivo. Sigamos trabajando, no nos paremos, sigamos trabajando para que podamos, de alguna forma, ser mucho más específicos. Entonces, esa es importante, muy importante, y se los traemos el día de hoy para que ustedes sepan que sí estamos logrando los objetivos. Como actividades resaltantes, nuestro personal de las diferentes divisiones que hacen parte de nuestra dirección nacional, somos llamados como científicos, como profesionales de este país, a formar parte de las actuaciones, de las socializaciones, de las decisiones, de las opiniones en materia de fortalecimiento de protocolos nacionales. Estamos ahí integrando con nuestras opiniones, con nuestras experiencias, estamos de alguna forma dando nuestro granito de arena para que se estabilice, se enmarque muy bien el proceso y sea cada vez más efectivo. Sí, nosotros, los equipos son solicitados, presentan opiniones, digamos, realizamos nosotros las revisiones de los documentos, si tenemos que hacer algunas, digamos, aclaratorias de esos documentos nacionales que pronto van a salir, lo apoyamos en ese sistema y podemos de alguna forma influir positivamente en desarrollo científico nacional. Creo que eso es yo creo que esa es una de las partes más importantes de un científico en Venezuela. Además de practicar todas estas actividades,
podemos nosotros vincularnos también en estos procesos de socialización, para poder nosotros formar parte de lo que es el grupo científico nacional y mejorar estas actuaciones. Bueno, importante entonces, durante este proceso tenemos que dejar claro que la investigación forense es imparcial. Creo que lo comentábamos antes durante el dictamen. El dictamen tiene ese espíritu, el dictamen tiene esa premisa, el dictamen tiene esa obligatoriedad para el profesional, ¿no? El investigador forense debe ser imparcial y objetivo, evidentemente, buscando siempre la verdad sin importar las consecuencias. Ese es uno de los lemas más importantes que tenemos nosotros, donde fundamentalmente esa imparcialidad debería estar presente, ¿no? Debería estar presente siempre, sin, digamos, ser contaminado por opiniones, nada, sino que muy científico, además muy enmarcado en una norma nacional, en compendios nacionales e internacionales que nos pueden brindar mucho. Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que haya sido de su agrado esta actividad. Y creo que si hay algunas preguntas, podemos ir nosotros contestándolas. ¿Ok? Sí. Hay una pregunta que hacen de Varina, donde preguntan sobre ejemplos concretos. Bueno, creo que presenté dos ejemplos concretos, pero hay más. Pero estos fueron bien resaltantes, fueron bien importantes, más porque hubo un enlace y un engranaje entre el defensor público y el experto muy importante, inclusive sábados y domingos trabajando y logramos entonces el objetivo que el defensor público tenía planteado. Creo que lo vimos más atrás, pero sí hay objetivos importantes. Pregunta, ¿cuál sería la evaluación? Muy bien, muy importantísima la evaluación psicológica. Recordar que en este ámbito médico-legal se vinculan dos procesos, digamos, el Ministerio Público, o bueno, el proceso técnico eleva dos elementos importantes, tanto el informe médico-legal como el psicológico. Y no por menos están los dos juntos, siempre deben desarrollarse. Recuerden que hay conductas, hay trastornos, hay consecuencias que deben ser valoradas, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista psicológico. Pero específicamente el punto de vista psicológico, como lo comentábamos antes, valorar toda esa información que está durante, durante el trauma, post-trauma, si es que lo hay, durante toda la afección que existe, porque recordemos que presenciando un evento como ese, hay diferentes tipos de alteraciones que deben ser conocidas, tratadas. En materia forense es muy fundamental. En la materia clínica, bueno, los psicólogos clínicos con sus herramientas contribuyen a mejorar esa situación, pero en materia forense se convierte en una información que forma parte de una investigación. Es fundamental tener los dos campos y bueno, en el caso importante, la psicología forma parte de eso. Ah, bueno, muy bien. Ahí en el escrito que colocamos nosotros, eh, básicamente el experto utiliza las herramientas clínicas, ¿sí? Las herramientas que vienen de su desarrollo como profesional psicólogo clínico y las aplica al ámbito forense. Una de las formas más importantes para entender eso es que en algunos casos el contexto forense te lleva a desarrollar una forma específica de redactar un dictamen pericial, de cuáles son los objetivos que realmente debes encontrar en el ámbito forense. ¿Ok? Y básicamente en la información clínica forense lo que utilizas son estas dos herramientas, pero lo dejas plasmado, sobre todo lo hacen los expertos nuestros, o el experto nuestro mucho, en materia de protección. Sí, en materia de protección del niño, niña, adolescente. ¿Ok? En un contexto general, podemos decir que se vinculan, permanecen juntas la información clínica, la información forense, pero si lo desglosamos un poco así, lo vemos un poco más lúcido, transparente,
cómo se desarrolla la actividad forense es cómo, cómo buscas, cuáles son la información que requieres para que se presente en un dictamen pericial. Lo él coloca expertos en una falsificación y una cosa. Ahí, bueno, hay muchas técnicas, recuerda, ¿no? Ahí fue presentado durante la clase eh, elementos técnicos para eso, ¿no? Ahí la criminalística cuenta con toda una gama importante de eso, ¿no? Dependiendo de los documentos, dependiendo del tiempo, dependiendo de los elementos que se utilizan para esa falsificación, para esa firma, dependiendo también del material donde fue firmado, el papel, todas esas características te vas a áreas como la grafotécnica o la grafología, te vas a áreas hay áreas microscópicas que también te pueden ayudar para ver los trazados, para enfocarte bien en puntas, inicios, líneas, todos estos elementos que se van a comparar. Recordar también que la criminalística es netamente comparativa, entonces tengo estos documentos y con quién voy a comparar para saber si es una falsificación. ¿Qué voy a comparar? ¿Con qué firma? ¿Con qué documento? ¿Qué comparación? Ánglicas. ¿Cómo puedo detectar técnicamente una evidencia psicológica basada en el experto? No es un psicólogo. ¿Cómo puedo desvincular técnicamente una experticia forense psicológica basada en basada que en el experto describe? Ah, ok. Ah, entiendo. Ahí, bueno, hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado porque en materia psicológica y bueno, creo que en muchas partes de la ciencia forense pasa mucho eso. Dan respuestas sin tener la especialización específica. Eh, por ejemplo, sería importante valorar la experiencia forense que tiene este psicólogo, la trayectoria forense. No, no tiene ninguna trayectoria, solo es un psicólogo clínico, pero emitió un tema forense. Bueno, habría que ver el impacto que tiene esa experticia sobre el proceso, ¿sí? Y de una, yo sin lugar a duda, ya lo hemos hecho, contactar a nuestro especialista forense eh, y que pueda él valorar esa respuesta, que seguramente no tiene ese impacto forense, entonces podemos de alguna forma generar todas esas debilidades que tiene ese informe. ¿Ok? Porque creo que la pregunta anterior era muy básica, era muy parecida a esta. La diferencia entre un psicólogo clínico, un psicólogo forense, y esto es más o menos muy parecido. Las actuaciones de un psicólogo clínico, a diferencia de un forense, es esa experticia, esa capacidad que tienes de ver, de resolver un problema forense, no clínico, a pesar de que utilizas tus herramientas clínicas, de que las vinculas, pero el resultado del dictamen te va a llevar a un tema específico con unas conclusiones forenses para resolver un problema que se plantea de un tema forense, no una condición clínica, a pesar de que el desarrollo del dictamen lo puedas nombrar, pero las conclusiones específicas. ¿Ok? Y recuerda bien valorar la trayectoria del profesional. Hay que tener mucho cuidado. Y bueno, y creo que hay un colegio de psicólogos que también tiene muy claro eso. Ah, excelente. Bueno, muy bien, excelente. Estoy leyendo los comentarios. Muchas gracias muchas gracias, doctor Carlos. Gracias por esas. Ah, se presentan del Tamacuro. Muy bien, excelente. Entonces, de verdad, yo muy agradecido siempre por estar aquí compartiendo con ustedes un poco de ciencia. Ay, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Está muy bien. Hay una pregunta de la señora Rosa Salcedo. Quisiera saber. Mm, bueno, es un tema que podemos debatir.
podemos debatir bastante, ¿no? Podemos debatir mucho. Parece que, bueno, son temas que hablamos una generalidad de nuestras actuaciones, pero si entramos a las especificaciones, estamos conversando sobre temas bastante complicados, temas de conductas humanas, temas de agresión y violencia. Entonces, te podemos debatir durante mucho tiempo eso y cuál sería la eficacia de llevarlo a estos temas de educación primaria. Pueden ser más de otro índole para fomentar un poco más información útil a estas áreas. Pero esto fue un tema general sobre una actuación, pero si usted entra mucho más profundamente, va a ver que hay cosas que suceden en algo penal y temas de investigación bastante complejos. Ah, que muy bien, excelente. Oye, muchas gracias a todos. Sí, hay bastante. Ok, muchas gracias. No, de verdad, sí, estoy viendo eso. Si no tenemos, bueno, yo les agradezco mucho a todos, de verdad, por la participación. Les mando un gran abrazo desde este espacio. Dando las gracias entonces nuevamente a las autoridades que nos permitieron estar el día de hoy. Esperemos que se repitan otras actividades y estaremos en comunicación por los canales de la Escuela Nacional de la Defensa Pública. Y les mando un gran abrazo y que pasen muy bien.